entrada. Aquí estás, ya te tenemos. Activa el micrófono, lo tienes desactivado, por favor. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me Muy oís buenas, bien? John. Sí, perfectamente, bastante claro. Nada, John, si quieres te hago una pequeña presentación. Voy a poner aquí lo que es el contacto de Ecoalde, que es la asociación a la que estás representando, la página web. Después dejo tu contacto al final y, bueno, decir de ti que eres el coordinador de la asociación Ecoalde del Cartea, que es una agrupación sin ánimo de lucro de productores y elaboradores ecológicos de Navarra. Cuentan en la asociación con todo tipo de productos a la venta, además se puede ver en la página web. Vuestros asociados, digamos que obtienen un precio justo por la venta a los clientes, a los que les llegan pues, los productos con la distribución y logística que realizáis ahí desde Noain, que está pues, ahí a las afueras de Pamplona, muy cerquita, a lo que es la altura del aeropuerto, si no me equivoco. Y favoreciendo pues, un canal corto en lo que es la distribución. Trabajáis no solo para los consumidores finales, sino para todo tipo de profesionales. De hecho, cuando se entra en la página web, pues hace la pregunta si uno es consumidor o es un profesional. Y bueno, el objetivo de vuestra participación es que enseñéis cómo funciona ahí vuestra asociación en Navarra, qué es lo que hacéis y realmente cómo se mueve todo eso. Y bueno, igual que le agradecía a Diego participar pues, estos días de descanso, tú también hoy estás de día libre, pues nada, agradecerte que estés ahí. Entonces, no sé si tienes, John, la presentación ahí, la subes tú, quieres que la suba yo, que me la hayas pasado el otro día, si la subes tú ya la manejas tú y vas pasando de diapositiva en diapositiva. Lo estaba intentando ahora mismo y no se espera un segundo, por favor, a ver si lo estoy haciendo bien. Que el otro día lo probamos, pero ya sabes, en el directo. A ver, lo intento. ¿Está ahí? Está cargando. Yo la veo, no sé si vosotros la veis. Aún no, sale aquí como dando vueltas en la pantalla, supongo que estarán todavía cargando. Sí me sale lo que es la diapositiva para pasar de diapositiva en diapositiva, pero me sale aquí un círculo en la pantalla como que está todavía cargando. Entonces, si parece, esperamos aquí unos segundos, a ver si carga. No, yo creo que he hecho bien el... Sí. Entonces, no sé si puedes cambiar ya de diapositiva, pasar a la siguiente o no, o aún no. Sí, a mí sí me deja hacerlo desde mi ordenador, sí. Espera. Sube si quieres tú, por favor. Luego, para. Que tenía aquí un par de ellas, vale. Aquí. Ahí está. Venga, perfecto. Bien, pues nada, te dejo ahí solo y nada, en los últimos minutos conecto contigo y te paso las preguntas que pueden surgir. Venga, Vale, perfecto. venga. Bueno, buenos días a todos y todas. Es verdad que en mi caso, como comentaba Rafael, supuestamente hoy tenía que estar en periodo vacacional, pero creo que como miles de personas estoy confinado en casa, no, no de vacaciones, sino, bueno, pues por desgracia llevamos 5 días confinados. Yo y mi pareja dimos positivo en COVID y aquí estamos, bueno, conviviendo con criaturas pequeñas y demás, pues bueno, como en cientos de hogares que hay por ahí, ¿no? Estoy un poco congestionado, espero que se me entienda bien, ¿vale? Y bueno, lo primero, agradeceros también poder participar en estas jornadas. No he podido seguir toda la intervención de Diego, sí que la mayoría de ella, y me ha parecido muy oportuna para poder trasladar un poco cuestiones a lo largo de mi intervención. Mi ponencia tiene un objetivo. Yo lo que quisiera hoy es presentaros qué es el proyecto de Ecoalde. Y bueno, ahí veis, el título de mi ponencia sería Ecoalde como centro de gestión integral agroecológica como aportación al sistema alimentario de Navarra. La pregunta es esta, si realmente un proyecto como Ecoalde, que ahora entraré a definirlo, aporta algo diferencial y positivo a Navarra. Y bueno, nosotros creemos que sí.
y de esta manera también creemos que estamos aportando a lo que Diego preguntaba, ¿no? Es decir, que cómo se puede seguir animando a que otros productores, otras productoras se conviertan al sector ecológico. Yo me atrevería a decir que ejemplos o proyectos como Ecoalde, desde la humildad, sirven para estructurar el sector ecológico en nuestras zonas, en nuestras regiones, y que esto genera oportunidades, nuevas oportunidades para avanzar en ese sentido. Entonces, bueno, mi ponencia espero que sea capaz de explicar si esto es así y de poder compartir con vosotros y vosotras lo que nosotros entendemos que pueden ser las claves de éxito, entre comillas, bueno, nuestra valoración es que en ese camino pues seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el objeto de mi intervención y lo voy a hacer en tres partes. Uno, presentar brevemente qué es Ecoalde, cuál es el proyecto de Ecoalde, hablar, bueno, contextualizar este proyecto en el contexto actual, ¿no? A día de hoy, en el contexto que vivimos, qué oportunidades, qué situaciones tenemos y concluir que, bueno, que nosotros y nosotras creemos que realmente se puede avanzar en este sentido y estamos hablando de una oportunidad para dar un salto de escala gigante, grande, a nivel de Navarra, pero también a nivel general. ¿De acuerdo? Espero, se me oye bien, ¿verdad? No sé, Rafael, si estás por ahí. Estoy, se te escucha perfectamente. Venga, adelante. Vale, como bien decía antes Rafael, lo primero sería presentar Ecoalde. Ecoalde es una asociación que crean directamente los y las productoras ecológicas de Navarra. Es una asociación sin ánimo de lucro. Este elemento va a ser importante en el desarrollo que luego iré comentando. Es la forma jurídica que se acordó en la asociación y este elemento no es una forma jurídica cooperativa, sociedad limitada, etcétera, sino es una asociación sin ánimo de lucro que ha permitido un trabajo directo con el Gobierno de Navarra para ir estructurando el sector y para poder participar, digamos, de diferentes subvenciones y ayudas en este camino. Entonces, el primer elemento es ese, es una asociación, como decía, sin ánimo de lucro, que en la actualidad está compuesta por 69 operadores, ¿vale? De todas y cada una de las familias de alimentos en ecológico. Navarra, si tenemos algo, es que no es una región grande, pero es muy diversa en el ámbito ecológico. Si bien es verdad que todos los productores ecológicos de Navarra no están en Ecoalde, sí podemos decir que están representadas, como decía, todas las familias. Este proyecto es una demanda histórica en el sector, es decir, ha habido diferentes intentos, me imagino que en Galicia y que en diferentes regiones las ha habido. A día de hoy estamos participando en proyectos como GIASAT, no sé si las personas escuchantes los conocéis, pero son proyectos que en el Estado se están creando parecidos a Ecoalde, cada uno desde su realidad diferencial, pero son proyectos, digamos, que se están creando desde la parte productora, ¿no? Lo mismo que los y las consumidoras se suelen agrupar en diferentes asociaciones y demás, en este caso es la parte productora la que se asocia para hacer sus tareas y conseguir sus objetivos de la mejor manera posible, ¿no? Y creemos que, como decíamos, es una demanda histórica aquí en Navarra y supone un hito en el sector ecológico en Navarra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hacer de forma conjunta, seguir avanzando en lo que es la promoción de canales cortos aquí en Navarra, de hacer una distribución conjunta, algo que es muy complejo pero muy necesario, tener un proyecto logístico adecuado para ello y sobre todo ser una herramienta, que es lo que aquí se demandaba en Navarra, que ayude a seguir estructurando el sector ecológico en Navarra. Es decir, no estamos hablando de una herramienta exclusivamente para vender, sino estamos hablando de vender, sí, de vender encima en precios justos, donde los productores, en el caso de Ecoalde, son las que proponen sus precios, es decir, Ecoalde, en nuestro caso, no negociamos esos precios, no somos una distribuidora al uso que compra a un precio y vende a otro, sino ponemos nombre, digamos, representamos directamente los intereses de la parte productora. Son ellos y ellas las que ponen el precio a sus productos y son ellos y ellas las que deciden
qué porcentaje dejarán en la asociación para cubrir los gastos que se suponen de distribución, de logística, de promoción, de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que esos son dos elementos claves que nos distinguen. Una, no somos una sociedad limitada al uso, somos sin ánimo de lucro. Y dos, son los propios productores los que van a poner el precio y los que van a diseñar de alguna manera la estrategia comercial también para seguir adelante. Vale, eso es, digamos, los elementos fundamentales de Ecoalde son estos, y aquí un poco queríamos que vierais las fases por las que ha pasado Ecoalde. La primera fase fue en el año 2017. Ecoalde se crea por medio de una ayuda del PDR, es decir, tanto de Europa como del Gobierno de Navarra abren una vía presupuestada, unas ayudas para que se les pregunta a la parte productora navarra qué necesidades tiene y cómo se quiere articular. En este caso, como os decía, se decide hacerlo de esta forma. Perdón. Y de alguna manera ahí se abre un proceso participativo que dura 2 años para ir dándole forma a esta asociación. Por tanto, esa primera fase es más de definición interna del proyecto. Hay una segunda fase que es la puesta en marcha, ¿de acuerdo? Esto puede parecer fácil, pero realmente fue, entendemos, la parte más compleja. El equipo que estaba en aquel entonces, en nuestro caso siempre hablamos del equipo operativo, digamos, las personas que trabajamos en Ecoalde. Como os decía, digamos, los modelos de gobernanza son los propios asociados, que son productores. Ellos son los dueños de alguna manera y los que toman las decisiones estratégicas de la asociación. Y luego estamos un equipo técnico, que somos trabajadores y trabajadoras que llevamos adelante lo que ahí se dice y lo que la junta directiva, que también está compuesta por 5 productores, un poco nos demanda, ¿no? Esos son los 3, digamos, grupos principales de Ecoalde. En aquel entonces fueron 2 personas del grupo técnico, que en la actualidad ya no existen, y hoy en día estamos gestionando Ecoalde, pues otro equipo técnico que se pone de manera operativa en esta segunda fase, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Pues darle forma logística a todas estas necesidades. Uno, haciendo una oferta combinada. Era una demanda histórica del sector. Más allá de lo que cada productor pueda vender, era importante tener una oferta potente, diversa, para que todo tipo de cliente tuviera una accesibilidad mayor. Lo que hacemos es dar una gestión integral, un servicio integral, es decir, ese Ecoalde es el equipo técnico el que se pone en contacto con los clientes, el que les hace esa oferta, el que recoge el pedido. Nosotros con ese pedido lo ponemos en manos del productor o la productora y nos encargamos de todo el ciclo posterior, es decir, el productor nos tendrá que traer a nuestro centro de acopio en Noain ese pedido, y ya nosotros somos los que preparamos el pedido, los que los distribuimos, los que facturamos, los que hacemos el servicio en su integralidad. Digo esto porque los diferentes proyectos que conocemos a lo largo del Estado hay muy diferentes formas de realizar. Hay proyectos que lo que hacen es poner en contacto directamente la parte productora y el cliente. En nuestro caso nos parecía mucho más complejo y asumimos una gestión integral y creemos que está funcionando. La puesta en marcha práctica de Ecoalde se da a finales del 2019, pero la real, vamos a decir, la puesta en marcha es pues en el 2020, es nuestro año principal de comercialización. Fijaros qué año más complejo, 2020, el año pasado. Seguimos inmersos en la pandemia, pero donde todos y todas, la gran mayoría de la gente estaba cerrada en casa, se cerraron las escuelas, se cerraron los bares, los restaurantes. Pues fue un año realmente complejo, ¿no? Por eso nos es muy difícil todavía a día de hoy pues tener valores reales de la asociación a nivel comercial y demás, pues digamos en qué camino o cómo estamos haciendo este camino, ¿no? Ese contexto en el 2020, ese inicio tan complejo nos obliga a redefinir el proyecto de alguna manera. Íbamos poniendo ladrillos en la casa, pero lo que vemos es que hace falta afinar mucho más en una hoja de ruta. Tenemos que simplificar. Y en Ecoalde hacemos una reflexión de simplificación, es decir, ¿por qué digo esto? Perdón, porque
daros cuenta que de 70, casi 70 asociados y asociadas, cada uno es de un padre y una madre. Cada una es de un sector, cada una tiene una necesidad y esto es muy complejo de coordinarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es definir y acordar entre todos y todas una hoja de ruta donde, bueno, de alguna manera los intereses de la asociación primen a los intereses particulares. Evidentemente hay asociados que salen mejor parados de esta circunstancia y otros menos, pero ponemos una cohesión y una coherencia a nuestro actuar. En este caso, lo que hablamos sobre todo es que es necesario concretar cuáles son los canales de venta, cuáles son nuestras funciones y cómo lo vamos a hacer. Y ahí, si os parece, paso un poco a definirlos. En nuestro caso, son 3 canales de venta los que tiene en la actualidad Ecoalde. Tenemos la venta a particulares, la venta online, una tienda online a particulares, que esto en principio no estaba previsto, pero esto se da a lo largo de la pandemia. En el momento que nos cierran en casa, decidimos que el objeto y el objetivo tenía que ser llegar a todas y cada una de las casas de Navarra con los productos ecológicos que así se demandaran. Por una doble razón, porque como decía, la gente no podía salir de casa, pero también porque a la parte productora se le habían cerrado sus canales normales, fueran ferias, fueran tiendas, entonces teníamos que ayudar a la parte productora a llevar todo esto. De ahí se abrió ese canal de venta, lo seguimos manteniendo, pero la verdad es que lo mantenemos a fuego lento. El segundo canal de venta y el que fue fundamental en el 2020 fue el canal de venta donde metemos a tiendas, minoristas, canal Oreca, pues todo lo restauración, grupos de consumo, etcétera, etcétera. Ese ha sido nuestro canal principal, porque todos los demás, sobre todo las tiendas, todo lo demás estaba cerrado. Ese en la actualidad lo seguimos llevando a cabo y por fortuna, pues bueno, vamos viendo, como decía antes Diego, que en nuestro caso al menos y de manera modesta y humilde, pero poco a poco las ventas de Ecoalde van ganando terreno. Y en nuestro caso vemos que tenemos una demanda importante, un atractivo importante en el norte, hacia el norte. Es decir, no solo vendemos nuestros productos en Navarra, sino lo hacemos en regiones limítrofes, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, pero también en el País Vasco francés. Vemos que hay una demanda importante de alimento ecológico y, bueno, nosotros nos hemos centrado en ampliar una logística suficiente, una distribución suficiente para poder hacer esta vía, estos canales de manera permanente y semanal, ¿no? Y el tercer canal, y actualmente más importante, y en este me quiero detener, es el tema de la restauración colectiva. Hablaba antes, Diego, de la compra pública, no solo este elemento, luego lo detallaré. El tema de la restauración colectiva, estamos hablando de comedores colectivos, escuelas, hospitales, fábricas, etcétera, etcétera. Esta era una demanda histórica aquí en Navarra y una demanda realmente compleja. Una demanda donde cada uno de estos productores, no sé si es vuestro caso, luego lo podemos valorar y preguntar, no tenía suficiencia para hacerlo de forma individual. Es decir, es imposible abastecer a escuelas, a caterings, a cocinas centrales si no te autoorganizas de otra manera y no tienes elementos suficientes para poder hacer. Ese era un reto importante, tener una oferta suficiente a la demanda que podía haber, porque nunca la había habido, ni estaba ordenada, ni había abastecimiento suficiente para poder hacerlo. Este era un reto fundamental en Ecoalde y es aquí donde poco a poco llevamos 2 años intentando profesionalizarnos para poder hacer esto. En la actualidad podemos decir que este canal, que al principio en el 2019 era inexistente para Ecoalde, en el 2020, porque se cerraron escuelas y demás, solo suponía un 10% de la venta de Ecoalde, se ha convertido en el canal estrella, porque esto va unido al contexto que estamos viviendo aquí en Navarra. Y en la actualidad os puedo poner 2 ejemplos pues de acompañar el curso el año pasado solo a 5, llamamos acompañar, pues es la manera de llamar lo que le hemos puesto aquí en Navarra, de abastecer a 5 escuelas en Navarra, hemos pasado a abastecer a unas 32 escuelas más 2 cocinas centrales y eso ha supuesto que este canal de venta, en nuestro caso, pase de ser un 10% del canal de ventas total a ser el 65% en la actualidad y a multiplicar por 2 la facturación en Ecoalde. Estamos hablando de impactar el año pasado más o menos a unos 1.500 alumnos diarios a, en la actualidad, impactar a 12.000 alumnos diarios, cuando el universo
calculamos, de alumnos en Navarra está, hablo del 0 a 12 años, en unos 36.000, 40.000 alumnos. Estamos hablando que más o menos casi estamos llegando a un tercio de ese alumnado con productos ecológicos. Si bien es verdad que en unas escuelas es el 30% del producto, en otros el 40%, en otros el 50%, etcétera, etcétera. Aquí no hay unos números cerrados, sino que estamos caminando en ese sentido. Con esto lo que quería daros es cuando hablábamos de que Ecoalde quería ser una herramienta integral que diera servicio, es decir, que sirviera para agruparse, como decía, a los y a las productoras, pero que también generara canales de venta eficientes, reales, para aumentar nuestro modelo de negocio, pero también para estructurar el sector ecológico en Navarra. Este tercer canal de venta, el tema de la restauración colectiva, es el que nos ha servido y nos está sirviendo para dar un salto de escala tremendo de cara a esta estructuración. ¿Por qué? Porque empieza a haber agua en la piscina. Es decir, estamos hablando de, más o menos, para haceros una idea, unos 400.000 kilos de alimento ecológico por curso, más de 100.000 kilos de verdura, alrededor de 100.000 kilos de fruta, que es lo que en la actualidad empezamos a llevar. Nuestra previsión es de que esto va a ir en aumento y esto va acompañado a que el Gobierno de Navarra ha puesto unos parámetros novedosos en compra pública, por esto decía antes lo que decía Diego, es muy importante. Ha obligado, en el caso de Navarra, el Departamento de Educación es el que gestiona los comedores escolares, no de todas las escuelas, pero de los comarcales. Luego, si queréis, lo explicaré mejor. En este caso, este mismo año, en agosto, hubo un pliego de condiciones que venía a detallar cómo se tiene que dar, digamos, esa alimentación los siguientes 4 años en estos comedores, y por primera vez se obliga a los caterings, que son los que gestionan estos comedores, a que haya un mínimo de verduras, de frutas ecológicas y de cercanía y frescas. Eso ha supuesto también poder dar este salto. ¿Vale? En Ecoalde preveíamos que esto iba a ser así. En Ecoalde sabemos que las directrices europeas de cara al 2030 y demás se acercan a esta lógica, y de ahí veníamos profesionalizándonos en base a talleres, a reuniones, etcétera, para prepararnos de cara a la compra pública. Podemos decir que, con todas las contradicciones y dificultades del contexto, hemos conseguido hacerlo, y en la actualidad estamos observando cómo el salto realmente es gigante en este sentido, ¿no? Entonces, a día de hoy podemos decir que los datos acompañan esta tesis, y que, ante la pregunta que quizá planteaba Diego, es qué se puede hacer para que la gente, ¿no?, se convierta. Pues, ¿qué se puede hacer? Hacer apuestas reales, es decir, estructurarnos e ir todos de la mano. Es decir, en nuestro caso ahora los números son suficientes para que gente joven se empiece a plantear, se empiece a animar a dar el salto, pues porque realmente hay una demanda estructurada. Ecoalde, como herramienta, lo que estamos realizando es estructurar la oferta y la demanda. A ver si se entiende. Tenemos que analizar en estos talleres. Cuando digo talleres, estamos hablando de reuniones que hacemos por familias de productos, de productores. Los juntamos a los diferentes productores de Ecoalde por familias, y lo que hacemos es estructurar esa oferta. ¿Qué tienen cada uno de ellos? ¿Qué van a tener los siguientes meses? Y lo mismo estamos haciendo con la parte de los clientes, con la parte de la demanda. Es decir, nos sentamos y analizamos con ellos y ellas, hacemos acuerdos de compra a un año vista, y con eso sabemos de antemano lo que se nos va a pedir y logramos por primera vez planificar una producción y buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, exigimos y hablamos y nos sentamos con los caterings, con sus menús, de ahí calculamos qué demanda se nos va a realizar en kilos de hortaliza, de fruta y demás, y con eso nos sentamos con los productores y lo repartimos entre ellos. Lo primero, en su día, acordamos precios justos para ellos. Hemos desarrollado herramientas que eran fundamentales, como protocolos de abastecimiento, de calidad, etcétera, etcétera, fundamentales, pero lo último que hemos hecho es un poco, por decirlo de una manera simple, un reparto de la tarta. Si me van a pedir 100 toneladas de lo que sea, a ti te corresponde en el mes de febrero X, X y X. Y eso lo hemos hecho, bueno, es largo de explicar, pero en base a una logística determinada. Es decir, nosotros lo hacemos mes a mes, hacemos una previsión a 6 meses vista,
con los datos que tenemos también de la parte productora. Lo hacemos mes a mes, es decir, pongo un ejemplo. En este mes nos van a pedir 7 verduras diferentes y nos van a pedir 1000 kilos de esta, 2000 kilos de tal. ¿Quién tiene cada uno? Y le ponemos nombres y apellidos, y en cada verdura o en cada fruta ponemos por mes 3 titulares, 2 suplentes. O sea, tenemos una estrategia de abastecimiento para que no falle, porque si algo tiene la restauración colectiva es que no se puede fallar. Yo a una tienda le puedo decir, lo siento, se me han subido las lechugas, no puedo llevarte esta semana, pero a una escuela pública no le puedo decir, tengo que buscarme la vida como sea para darle la garantía que ese producto va a estar ahí. Y eso es lo que realmente ha hecho difícil toda esta operación. Perdonad que me alargue tanto, pero me parecía que iba muy, muy unido a lo que estaba diciendo Diego de la compra pública, porque es algo que se nos plantea desde Europa y creo que nos tenemos que profesionalizar, y en eso estamos. Para nosotros está siendo muy complejo, pero creemos que realmente hay muchísimas opciones para seguir avanzando en ese sentido. Bueno, estas, digamos, cómo surgió Ecoalde, el qué contexto, dónde hemos ido profesionalizándonos y luego lo que comentaba, ¿no? Es dónde estamos, el contexto actual. ¿Qué nos lleva a pensar? El primer elemento es el elemento de la emergencia sanitaria. De aquí no me va a alargar, lo sabemos de sobra, pero si esto algo nos está enseñando es justo lo que me voy hasta el final de esa filmina, ¿no? La capacidad de adaptación. Nos guste o no nos guste, tenemos que saber movernos en una situación de incertidumbre total. Está siendo muy complejo, cuando os decía, estamos intentando buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Estamos estructurando el sector aquí en Navarra y para eso tenemos que estudiar qué potencialidades tenemos, qué productos nos hacen falta en Navarra, en qué tierras de Navarra son esa producción más eficiente, etcétera, etcétera. Pero claro, nos encontramos con un contexto totalmente loco, donde en nuestro caso, que sobre todo llevamos a escuelas, pues el elemento COVID es fundamental. De repente el mes de diciembre han bajado los comedores escolares un 40% de asistencia, porque la gente ha estado confinada en casa por el miedo a llevar a criaturas a los comedores. Entonces, nos guste o no nos guste, tanto la parte productora que representamos nosotros como las demás partes, todos los actores tenemos que buscar una sinergia en ese sentido y entender que es muy complejo en este contexto hilar al 100% de las cuestiones. En este caso nos parece fundamental algo que también se comentaba o le he entendido a Diego, y es que nosotros representamos a la parte productora, pero nos ha sido fundamental cuando hemos hecho la formación, sobre todo en restauración colectiva, entender los intereses de los demás actores, entender los intereses de las cocineras, entender los intereses de las escuelas, de los caterings. ¿Por qué? Porque cuando hablamos luego de cómo tiene que llegar al alimento, de la suciedad, de los calibres, es muy importante ponerse en la cabeza de los demás, pero también la administración, también las cocineras, también los caterings tienen que ponerse en la cabeza de la parte productora. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Aquí os decía que hemos dado un salto de escala gigante porque el Gobierno de Navarra ha hecho un pliego, una compra pública, donde detalla que los siguientes 4 años hay que hacerlo de esta manera, como os decía. ¿Qué ha pasado? Pues que esto salió a finales de agosto, lo empezaron a operativizar en septiembre, pero nadie en el Gobierno de Navarra había pensado que si tú favoreces que haya verdura y fruta fresca, la verdura necesita de planificación. Es decir, la tierra necesita de 4, de 5, de 6 meses de anterioridad para saber lo que me vas a pedir y poder tener un abastecimiento suficiente. Este tipo de detalles se dan. Nos ha pasado que los caterings, de repente, cuando se plantea que aquí en Navarra hay que consumir fruta o verdura de temporada, local y demás, en septiembre nos están pidiendo coliflor cuando la coliflor en Navarra sale en noviembre. Bueno, este tipo de cuestiones es fundamental que entre todos los actores nos sentemos, las reflexionemos y entre unos a otros nos ayudemos, ¿no? Entonces, esto es algo que el contexto actual pues nos está dejando claro. Como os decía, las directrices en general son claras. Creemos que todo lo que viene desde Europa, a nivel en España, en Navarra, todo ayuda a decir que la lógica es que esto venga a quedarse. En Navarra estamos muy lejos. Cuando se hablaba antes, Diego hablaba de ese objetivo de que el 25% de la tierra sea ecológica. Navarra estamos en el 7%. Imaginaros si tenemos recorrido todavía para realizar, ¿no? Y en este sentido creemos que
hay que poner en valor lo que la parte productora en ecológico puede dar, que es el cuidado de nuestra tierra, esa cercanía, ¿no?, de entre consumidor y productor, y Ecoalde creemos también que es una herramienta fundamental para ello. O sea, es decir, al final promocionamos canales cortos y lo que hacemos es esa vinculación, ¿no?, y llevar esa vinculación a los diferentes sectores de la sociedad. Como os decía, también a los padres, a las madres. Todo esto se tiene que hacer de manera integral y global. No vale solo con cambiar o meter, no sé, productos ecológicos en un menú determinado, sino que en Ecoalde, junto a otros actores aquí en Navarra, estamos ayudando en un proceso de replantear la alternativa del consumo más adecuado, vamos a decir, que también estas criaturas que comen de mejor manera en los comedores también cenen en casa de otra manera, también desayunen, haya otros hábitos diferentes. Voy terminando. Nuestra opinión, cuando hablamos de Ecoalde, la pregunta que os decía al principio es, ¿Ecoalde aporta algo al sistema agroecológico en Navarra? Pues creemos que sí. ¿Por qué? Porque en su día el gobierno de Navarra supuestamente ayudó económicamente a este proyecto, a crear este proyecto, para ver si éramos capaces de hacer una distribución conjunta que ayudara a los productores a vender sus productos. Lo estamos haciendo. Hemos dado un salto de escala. En su día el gobierno de Navarra también ayuda a Ecoalde con el objeto también, siendo una asociación sin ánimo de lucro, a ver si podía estructurar una alternativa que llegara a la restauración colectiva. En ello estamos y en ello estamos mejorando. Y en su día el gobierno de Navarra también nos pedía de alguna manera que Ecoalde fuera una herramienta donde ayudara a seguir estructurando el sector, a que cada vez viniera más gente a Ecoalde o se autoorganizara de otra manera. Y creemos que también lo estamos consiguiendo. Por tanto, herramienta como Ecoalde y con el contexto actual creemos que sí que hay una oportunidad de seguir dando un salto importante adelante, y para eso tenemos una serie de retos. El primero es la viabilidad y la sostenibilidad. Os comentaba, por fortuna en Ecoalde los números también son importantes en estos casos, aun siendo una asociación sin ánimo de lucro. Bueno, vemos como con un periodo tan cortito de 3 años, bueno, hemos triplicado nuestras ventas, hemos pasado de ser un equipo técnico de 2 personas, en la actualidad somos 8 personas. Bueno, los datos están ahí, pero necesitamos seguir siendo un proyecto viable. Es decir, Ecoalde en el 2020, tengo que ser sincero, cerramos con pérdidas, y ese equilibrio es fundamental. En asociaciones sin ánimo de lucro, donde el objeto es que los productores se lleven un precio justo, andamos a nivel del cuello todos y cada uno de los días. Por tanto, que sea un proyecto viable y sostenible también es fundamental. Necesitamos seguir afianzando el proyecto, ¿vale? Necesitamos herramientas. Uno de los retos que tenemos es, claro, conforme vamos creciendo a nivel digital es enorme el trabajo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos herramientas informáticas, modelos más eficientes. Logísticamente hemos crecido mucho. Entonces necesitamos operativizar y seguir mejorando todo esto, ¿no? Necesitamos seguir profundizando las 3 líneas de actuación. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, nosotros la restauración colectiva, los comedores escolares han disparado, pero por desgracia, en este sentido hay que decir que son solo 4 familias de productos las que han sido beneficiadas, porque el gobierno de Navarra sí lo ha detallado. Es decir, la verdura sí, la fruta también, la legumbre aquí en Navarra y los arroces es algo que ha obligado el gobierno de Navarra, pero no la carne, no el aceite. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al final estos caterings, que son las empresas que gestionan esto, nos solicitan por obligación o no este tipo de productos, pero dentro de la asociación vemos que hay un desequilibrio enorme con otras familias. No está siendo premiado el yogur ecológico, no está siendo premiada la carne. Entonces tenemos que pensar cómo fomentar esos otros canales de venta o la misma restauración colectiva, pero en otros ámbitos que no sean escuelas, para poder equilibrar. Porque si no, pues dentro de una asociación como la nuestra, pues ese malestar va a estar encima de la mesa, ¿no? Entonces tenemos que saber hacer eso también y hacerlo bien. Trabajar alianzas, esta es la parte fundamental. O sea, es imposible hacer esto solos.
solos y sin medios. Ahí cuando hablamos es la importancia también de la administración. Interpelar, bueno, a Diego y además, es decir, que está muy bien si esas directrices, pero luego tienen que pisar suelo y hay que acompañar y nosotros también nos tenemos que comprometer, no solo con la administración, que es el que tiene que fomentar compra pública y demás que posibilite esto, sino hay otros proyectos y sinergias que son fundamentales. Aquí en Navarra os pongo un ejemplo, os decía, la legumbre ecológica de Navarra ha sido premiada en este pliego del Gobierno de Navarra, pero esto ha supuesto, y otra necesidad, se ha creado un nuevo grupo en Navarra, se llama ICI Aldeco, de 13 productores de no solo de legumbres, sino de otro tipo de productos que se han autoorganizado fuera de Ecoalde, hay asocios de Ecoalde también, pero se han asociado para comprar maquinaria conjunta, para tener, digamos, para autoorganizarse, porque si no, cada uno de ellos tenía que hacer todo fuera. Y viendo la demanda tan potente que viene aquí en Navarra, ha llegado el momento de autoorganizarse. Eso es lo que antes hablábamos. Esta sinergia está generando nuevos espacios en diferentes ámbitos, dentro y fuera de Ecoalde también. Y el último reto fundamental es potenciar la imagen y la accesibilidad de Ecoalde. Para nosotros y nosotras también es importante ser facilitadores. Esto para mí es muy importante. Es decir, antes decía, nosotros y nosotras vendemos productos, sí, pero nosotros tenemos que ayudar a la sociedad navarra. ¿Cómo? Desde nuestras funciones. Nosotros tenemos que ser capaces de trasladar a esas cocineras, de adelantarnos, de ayudarles en las confecciones de menús, es decir, utiliza este producto, apuesta por esta otra hortaliza que es de la tierra, hazlo de una manera, hazlo de otra. Creemos que podemos hacer mucho en ese sentido. Entonces, termino diciendo pues lo que decía al principio, que creemos que la experiencia de Ecoalde, con humildad, pero está sirviendo pues como aportación para el sistema alimentario en Navarra y que queremos seguir haciéndolo, necesitamos seguir profesionalizándonos en ese sentido y sí que cierro también, bueno, en nuestro caso es una noticia positiva para nosotros, lo mismo que Diego lo decía en Global, sí que justo esta misma semana, el jueves de la semana pasada, se aprobaban los presupuestos de Navarra y tenemos la suerte, en este caso, bueno, creemos que lo hemos trabajado en ese sentido, pero se ha aprobado un convenio desde el Gobierno de Navarra de 100.000 euros con Ecoalde para seguir profesionalizando el sector en este sentido en el ámbito de la restauración colectiva. Por tanto, todos estos retos que nos estábamos planteando creemos que vamos a tener condiciones los siguientes meses para llevarlos a cabo y ojalá sea para mejorar nuestro sistema en Navarra, pero también para poder exportarlo desde esa humildad que decía, pues con otros compañeros como vosotros y vosotras. Gracias y perdonad que creo que me he alargado un poco más de lo que quería, Rafael. Sí, nada, John, muy bien. Muy bien. Nada, me estaba pensando, echando cuentas de las cifras que comentabas, ¿no? Del tema de restauración colectiva, lo que representa una tercera parte del alumnado bastante y sabiendo que estáis condicionados pues, a un determinado número de productos y que esos productos pues esperemos que se amplíen y que podáis ampliar también clientela. O sea, a nivel de gestión logística, me imagino que es complicado. Entonces, si quieres, Joan, pasamos aquí a algunas preguntas que ya están. De hecho, alguna creo que hacía mención a algún tema de dificultad. Vamos a ver. También, de paso, dejo aquí tu contacto. Sí, compárteme, por favor, para poder ver las preguntas, la pantalla. Sí. Espera. Ahí no sé si ves, en teoría deberías verlo tú en un apartado que pone comentarios a la derecha. Espera, igual me salgo de la pantalla completa, perdona. Ahora sí. A la derecha ves ahí arriba pone comentarios, pues hay uno, el primero tuyo, a las 11:27. Los costes de comercialización y logística, ¿cómo los calculáis? ¿Es un porcentaje fijo para todos los productos o cómo hacéis? Vale. Este es un tema bastante complejo. Nosotros lo que tenemos es, tenemos un precio acordado con productores asociados, ¿vale? Esa es una parte, yo siempre hablaré la parte interna y la parte de clientes externa, ¿de acuerdo? Entonces, al principio, como no sabían cómo hacerlo, se pusieron, digamos, unos márgenes comerciales, hablo con la parte productora, genéricos. Y luego con el tiempo nos hemos dado cuenta, evidentemente, que tampoco era justo. Es decir, no es lo mismo el porcentaje al producto fresco o al seco, ¿no? El trabajo que nos trae la verdura, la merma que puede tener la verdura, etcétera, o la fruta. Entonces, ahí lo que hemos hecho es, cuando os decía, cuando hemos hecho diferentes talleres por familias, se ha ido acordando todo esto, ¿de acuerdo? Cada familia lo que acordamos es
qué porcentaje se va a quedar de esa venta Ecoalde. Os decía antes la lógica, es decir, el productor va a decidir, esto cambia, es que es un poco jaleo, pero bueno, cambia en las tiendas y a particulares, para que me entendáis, la lechuga la pone ese productor. Mi lechuga vale 1 euro. Y yo con ese productor habremos acordado más o menos que dejará el 15, el 20, el 17, depende de la familia, en Ecoalde luego más tarde por esas labores que se ha hecho. ¿Se entiende, verdad? En restauración colectiva sí que tuvimos que hacer algo novedoso, que fue sentar a todos y acordar precios únicos. Porque tú a una escuela no le puedes ir con 4 precios de lechuga, pero las tiendas sí. En nuestro caso, las tiendas le compran al productor. En nuestro catálogo, cuando entras, sale cada productor con sus productos. Y te puedes encontrar 4 lechugas diferentes. ¿Por qué? Porque los precios son diferentes de producción en la Ribera de Navarra, en la zona media o lo que fuera. Entonces, esa es una. Ellos deciden los precios de venta y cada familia hemos acordado unos márgenes de negocio con Ecoalde. ¿De acuerdo? A partir de ahí, a ese precio, nosotros, depende del cliente, también le aplicamos una tarifa diferente. Entonces, las tarifas más baratas de Ecoalde, es decir, le recargamos hacia arriba. Las tarifas más baratas son las tarifas a tiendas o a restauración, quiero decir, a Canal Oreca, restaurantes y demás, porque ellos tienen que volver a cargar, ¿vale? Nosotros también, algo que no lo he dicho, también vendemos a nuestros propios asociados. Nos encontramos, por ejemplo, con hortícolas que van a mercados y compran dentro de la propia asociación. Esto también es algo interesante porque compran más barato. ¿Vale? Y nosotros la tarifa más barata la tenemos a tiendas, luego la tenemos más cara a escuelas, un poquito más, y la más cara la tenemos a asociaciones de consumidores, porque entendemos que casi son consumidores finales. Entonces, nosotros tenemos todo informatizado. Por eso decía Rafael, cuando entras, que pone, cuando tienes el acceso como profesional, y cada uno estará dado de alta con una tarifa y le saldrán ya los precios automatizados. ¿Vale? Entonces, eso nos lo hace un sistema de gestión interna, pero todo esto está acordado con la asociación. Son los propios asociados los que periódicamente van revisando si hay que alterar esos precios, si hay que... El año pasado, por ejemplo, tuvimos, cuando os decía, fue un año de pérdidas por el tema del COVID y tuvimos que aplicar el último trimestre una penalización del 5% de más a las ventas que realizábamos, acordado con la parte productora, porque si no los números no daban, ¿no? No sé si me... No hay un esto fijo, sino vamos por tarifas de tipo de cliente. Y a la inversa vamos por familia de producto. Bien, hay otra pregunta de José Ángel, no sé si la ves, a las 11:38, si la venta de Ecoalde, ¿qué tanto por ciento tiene de directo con respecto al online, entiendo? Mira, en la actualidad, esto es lo que os decía antes, está siendo muy complejo sacar unas conclusiones claras porque venimos del 20, que claro, el 20 fue una locura de año, a partir de septiembre del 20 se abrieron las escuelas, pero no antes, entonces, hemos hecho casi trimestralmente, nosotros lo que vamos haciendo es un poco un análisis cuatrimestral para ver si realmente las cuentas están como debieran ajustadas, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que controlar más que... Entonces sí que nos hemos dado cuenta, como os decía antes, que el tema de la restauración colectiva ahora es donde estamos en las condiciones óptimas. Entonces ha pasado a ser, como os decíamos, el 65% de la venta total de Ecoalde. La venta a particulares es muy pequeñita, estamos hablando del 2% o algo así, no más. Y todo lo demás entraría en el resto, ese que llamamos tiendas, restaurantes, etcétera, etcétera. En nuestro caso, estamos hablando aproximadamente, creo que se hablo de memoria, del 30 hasta la actualidad, sobre todo en tiendas, cuando realmente el año pasado fue el 90%. Pero la lógica es los porcentajes que manejamos en la actualidad si todo va normal, que es algo que no sabemos que va a pasar otra vez, pues cuando volvamos a las escuelas en enero, ¿no? Si se van a tomar otro tipo de decisiones que alteren esta lógica otra vez, pero nosotros prevemos que los 30 y pico centros que estamos acompañando, centros escolares en la actualidad, vienen a quedarse más o menos, ese es el cálculo, un mínimo de 4 años, porque van supeditados a lo que hablábamos antes del Gobierno de Navarra. Y luego sí que tenemos un reto importante de aumentar nuestra comercialización en tiendas. Hemos dedicado muchísima energía al otro y es verdad que eso se nos ha quedado un poquito de lado. Bien, preguntan por aquí, bueno, nos quedamos con estas preguntas para no pasarnos mucho más. Si has hablado bastante de hortalizas, ¿trabajáis también con carne? ¿Podrías ser un ejemplo de pedido y reparto con carne? Por ejemplo, cordero. Sí. Nosotros en la actualidad, mira, una de las dificultades que teníamos era
saber, conocer qué es lo que se iba a demandar desde las escuelas o desde otro tipo de clientes de restauración colectiva, ¿vale? Aprovecho, tenemos un reto aquí, es verdad, que es acceder a otros canales que no sean solo escuelas. Este año, el próximo año, el 22, tenemos un reto importante de contactar con hospitales por primera vez. Y creemos que ahí y en fábricas puede haber una opción importante para la carne y para el aceite, por ejemplo, de oliva, que no hemos encontrado en las escuelas. A nosotros sí que tenemos una serie de escuelas, poquitas, que nos piden carne, y en este caso lo que se nos pide es ternera, ¿vale? La verdad es que no sabemos muy bien por qué, pero en su día, cuando estuvimos analizando un poco qué se nos iba a demandar, veíamos que el tipo de carne normalmente que se nos va a pedir, en nuestro caso es ternera, como decía, y es picadillo para acompañar normalmente a la pasta, y suele haber carne de guisado, pero esas dos, o sea, no es, o sea, es sota caballo rey. Por desgracia, nos gustaría que fuera bastante más, porque otro debate que tenemos en la mesa de la carne es el restante, la parte noble, me explico, claro. Todavía no hemos tenido una contradicción porque la demanda de carne no es importante. Me explico, pero si se disparara la demanda de picadillo y de guisado, ¿qué hacemos con todas las otras partes de la ternera? Y ahí teníamos un debate importante que no teníamos en otras mesas, ¿no? Como os decía, cada mesa, cada familia de productos tiene un debate propio. Estamos intentando dar respuestas a cada una de ellas, ¿no? Entonces, de momento es muy bajita por la razón, yo creo que también daba Diego antes, ¿eh? Yo quiero ser sincero en ese sentido, y porque la carne es un poquito más cara que otros productos, y porque, por desgracia, en mi opinión, en Navarra, la restauración colectiva, nuestros clientes, para que entendáis, no es directamente los padres y madres del colegio, sino son las gestoras intermediarias, los caterings. Y aquí, por desgracia, normalmente la pela es la pela, es decir, van a hacer lo que se les obligue a nivel legal desde el gobierno, pero como la carne no ha entrado entre los productos obligatorios en el ámbito ecológico, no la están metiendo. Entonces, para nuestra desgracia, la demanda de la carne no es importante. Pero lo que estamos llevando, lo poco que llevamos, es de ternera y este tipo de producto que os comentaba. Sí, preguntaban también por aquí en cuanto al sector cárnico también, mataderos, o despiece, distancia. No sé cómo estáis ahí en cuanto a infraestructura relacionada con la carne. Pues todo esto no os lo puedo, como igual que lo ha dicho Diego, si alguien quiere en concreto, como has dejado ahí mi contacto, ahora la verdad es que me pilláis sin datos. Sí que se está dando, y eso es lo que antes os quería comentar, bueno, os lo he dicho un poco por encima, pero sobre todo el salto que estamos dando en la restauración colectiva está habilitando por primera vez que en estas familias de productores se empiezan a plantear infraestructuras propias para poder abastecer todo lo que viene. ¿Se entiende? Es decir, tenemos una cooperativa que es de carne, que es asociada a Ecoalde, que ya tiene su matadero propio, que lo tiene diferenciado, tal. Entonces, todo esto se está sucediendo, lo mismo que en el ámbito de la legumbre. En Ecoalde lo que estamos intentando acompañar es esas necesidades para autoabastecernos a medio plazo. Entonces, todo esto lo estamos haciendo y se está trabajando en la actualidad. Sobre todo nosotros el sector cárnica lo traemos de los Pirineos de Navarra, que está a una media de unos 80 kilómetros, pero es verdad que son unas zonas jodidas, despobladas de gente y muy complejas pues a nivel logístico, ¿no? Pero sobre todo viene de ahí la carne en la actualidad. Vale, pues si te parece, cortamos aquí, John. Alguna pregunta, bueno, quedaban dos preguntas más, me parece, pero para no hacer esperar más a Isabel, si alguien quiere algo más, pues ahí queda vuestro contacto. Y si te parece, pues contestas por ahí, por esa vía. Y nada, pues eso, repetir, darte las gracias, pues tu participación, como decías, pues estás ahí confinados en casa, el tema COVID también por aquí, por Galicia también está, pues ahora mismo complicado, con unas cifras bastante altas, ahí no nos libramos tampoco. Y nada más, pues eso, agradecerte la participación, hasta una próxima ocasión que podamos otra vez contar con vosotros y nada, mucho ánimo. Encantado de poder participar y gracias, y pues ya animo a todas y todos que verdaderamente creo que la manera es organizarnos entre todos y todas para poder hacer frente a todos estos retos y luego que la administración nos acompañe para poder llevarlo a cabo. Muy bien, pues muchas gracias, John, y buen día. Igualmente. Chao.